Buenas tardes, profe, Daniel. Mi exposición va a tratar sobre el movimiento magisterial en México que fue en 1958. El tema que usted me dio por mensaje. Soy alumno a distancia. El movimiento magisterial surgió en 1958 en la Ciudad de México. Fueron una serie de huelgas y movimientos socialistas en participación de maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, los cuales en el mes de abril la MRM fue quien salió de nuevo a las calles, pues ya en 1956 frente al sindicato magisterial encabezado por señor Otón Salazar, habían organizado una lucha de la sección novena contra el CNTE, el cual con el fin de pedir un mejor sueldo hacia las personas, o sea que el gobierno y las empresas no le pagaban bien a los trabajadores, lo cual ellos decidieron manifestarse. Los obreros que ya habían hecho una huelga, contando como la de los ferrocarrileros y los doctores, decidieron los maestros, quienes fueron los de la huelga magisterial, hacer su movimiento socialista. Para principios, en el 19 de abril, el MRM organizó una marcha en movimiento a la revolución hasta la Plaza de la Constitución, exigiendo además su aumento salarial. Castigó a las autoridades culpables, o sea, a quienes habían sido culpables del problema, para que no les dieran el sueldo necesario y ellos ganaran más. Entonces, ese mismo día los maestros de la sección novena suspendieron labores, o sea, sus clases. Y los dirigentes de la MRM desconocieron a los líderes sindicales y entregaron el pliego peticionario a la SEP, quien intentó evadir conflictos y cerrar las puertas hacia los maestros, a los cuales pues ya no les daban autoridad de entrar a la SEP a manifestarse por el sueldo que recibían. Por otro lado, a pesar de la evasión de las autoridades, el movimiento magisterial no se desalentó. El 30 de abril, el MRM, que era un grupo socialista, decidió tomar los patios de las oficinas de la SEP hasta no ver una solución al conflicto, o sea que les dieron una respuesta si les iban a subir el salario, o algo así por el estilo. Hasta no ver una solución al conflicto. La ocupación de los otanistas, que así se hacían llamar el grupo socialista porque pues, los comandaba el señor Otón Salazar, así se hacían llamar. Fue durante casi un mes el tiempo que estuvieron en las oficinas de la SEP y en los patios manifestándose con su movimiento socialista. Había más de 1500 maestros y realizaban dos ínteres en donde se dividían y diferentes personas se daban turnos, se diría, para presentar su manifestación, y pues día y noche estaban ahí, por eso hacían dos turnos. El 7 de septiembre, cuando la MRM se proponía realizar una manifestación que exigiera el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y el apoyo de las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos y los sacaron con violencia. Antes de la realización del mitin, Otón Salazar y los principales dirigentes fueron desconocidos por la página. Entonces se diría que al señor Otón Salazar, que era el dirigente, lo desconocieron completamente, al igual que los maestros, para poderlo sacar de SEP para que ya no dieran clases los maestros esos. Estos maestros que se manifestaron fueron despedidos, lamentablemente, al igual que como en los otros movimientos, que fue el movimiento de los ferrocarrileros y el de los médicos, los cuales también fueron, lamentablemente, la mayoría de los que se manifestaron fueron despedidos. En un total de 1500 maestros, casi la mayoría fue despedida por el hecho de que se manifestaron pues
pues más que nada para obtener un salario adecuado, porque pues ellos eran los que tenían que tener un sueldo adecuado para mantener a su familia, tenían gastos, lo cual el gobierno no veía y la SEP. En cambio, los gobernadores y los dueños de SEP, o se diría los encargados mayores en SEP, eran quienes presentaban pues un salario más digno, el cual era pues súper elevado al de ellos. En ese caso pues muchas personas, maestros más que nada y obreros, decidieron manifestarse para tener más que nada la igualdad en los mismos regímenes, porque pues no podría ser posible que políticos y gente más alta en la SEP tuviera un salario muy alto, y los maestros, que eran los que se esforzaban para enseñarle a los alumnos, fueran los que tuvieran un sueldo mínimo y los otros estuvieran tan arriba, por lo cual entonces decidieron hacer el movimiento magisterial en México. El hecho de este movimiento, pues más que nada fue para pues defender sus derechos y su salario, que era el que necesitaban adecuadamente. Muchos de estos maestros pues fueron sacados violentamente y lamentablemente fueron despedidos. Hasta en la actualidad pues los maestros no reciben un saldo adecuado o salario hacia su trabajo, y sabiendo que pues, son las personas que nos enseñan y nos ayudan a salir adelante. La MRM pues en realidad fue deshecha. Actualmente pues ya no existe. Y pues eso sería todo mi exposición, profesor.